Buenas tardes a todos. Estamos ya en la segunda sesión online. Esta sesión es para primero de infantil y vamos a tratar la psicomotricidad y en relación con el aprendizaje. Hemos elegido este tema porque creemos principalmente que a través del juego los niños están aprendiendo muchas cosas y en esta sesión quería explicaros en qué consiste la psicomotricidad y cómo se relaciona también con el aula, ¿vale? Entonces, en esta presentación ya no incluyo los motivos de las sesiones online, pues como hemos dicho en la sesión anterior, la idea es que con esta información podamos aportar todos ideas y reflexionar acerca de cómo aprenden los niños y sobre todo para su desarrollo integral en todos los ámbitos en cuanto a personal, social, académico y relacional, ¿vale? La psicomotricidad es una práctica corporal desde donde comienza la expresión de uno mismo, su creación y comunicación con uno mismo y con los demás. Esto se refiere que a través de la psicomotricidad los niños se conocen a ellos mismos, se conocen cómo son los demás y van desarrollando los hitos de desarrollo motores y también a nivel cognitivo pues hay conceptos que también se trabajan en psicomotricidad como dentro, fuera, alto, bajo, fuerte, débil. Entonces, a través del juego van experimentando todos estos conceptos que también van trabajando en el aula. Primero, ¿qué es la psicomotricidad? La psicomotricidad es una metodología como vía de aprendizaje para que a través del juego puedan aprender a relacionarse con los demás, distintos conceptos, y ver cómo experimentan a través del movimiento esos aprendizajes, ¿vale? Como escribo aquí, percibir su cuerpo, construir su identidad y expresar sus emociones. Las emociones están en todos los aprendizajes, entonces, bueno, pues tenerlos en cuenta también aquí. Dentro del desarrollo del juego, esto es un tema bastante amplio en cuanto a cómo van aprendiendo a jugar los niños desde que son pequeños, desde el juego individual, desde la exploración, primero la exploración de los objetos cuando son muy pequeños, hasta luego la evolución del juego, pues pasa por el juego sensorio-motor, que sobre todo se desarrolla en 3 años, para luego pasar al juego simbólico, el juego reglado, ¿vale? Y así se va desarrollando distintos tipos de juegos. Dentro del juego sensorio-motor, que es el que os ocupa más en primero de infantil, pues lo que experimentan los niños es la sensación de que su cuerpo responde a sus deseos, ¿no? El saltar, correr, tirar, esconderse, atreverse a hacer algo nuevo y de ahí luego sentir el logro de saltar más alto, de construir una torre más alta, de poder tirar de una cuerda y ganar la cuerda o jugar con unos pañuelos y poder esconderse, ¿vale? Ese tipo de juegos es el que hacen en la sala de psicomotricidad, en las sesiones de psicomotricidad y van experimentando qué cosas pueden hacer con los distintos materiales de la sala y luego cómo se relacionan también con los demás a la hora de jugar, ¿no? El cómo toman decisiones, el cómo llegan a unos acuerdos, el cómo comparten o no comparten o se turnan, ¿vale? Ese tipo de relaciones y esas situaciones que les permite aprender no solo contenidos concretos académicos, sino también a nivel personal y social. Entonces, quería explicaros cómo es una sesión de psicomotricidad, que en algunos casos se relaciona a un juego, pero que tiene sus pasos y el motivo de cómo se hace una sesión, ¿vale? Cuando entramos en la sala, primero los niños llegan y se quitan los zapatos. Cuando se quitan los zapatos supone también esa sensación de estar en casa, de seguridad y de poder tener un espacio como diferente en los que puedan tener la libertad de jugar. Cuando hablamos de las sesiones de psicomotricidad me refiero a las que tienen un tiempo también de juego libre, que hay momentos de psicomotricidad con juego reglado, es decir, que se les dice qué es lo que tienen que hacer para desarrollar los hitos motores, ¿vale? El saltar, el correr, pueden ser por circuitos determinados que tienen que hacer unos movimientos para poder practicarlos, pero que en las sesiones que estamos explicando ahora mismo se refieren a cuando van a hacer un juego libre. Un juego libre que van a tener un material por lo que van a jugar
posiblemente a unos determinados juegos según el material que encuentren, ¿no? Entonces, como digo, empiezan quitándose los zapatos, se sientan en la entrada, decimos las normas, que es que no se tienen que hacer daño, que no tenemos que destruir lo que otros construyen, ¿vale? Esto supone el respeto a los demás, y que cuando damos unas palmadas es porque ya se termina la sesión y tenemos que volver al sitio donde estábamos todos, ¿no? Es decir, también se les explica que hay un tiempo de juego y hay un final. Y ellos también, hay niños que perciben la longitud del tiempo y saben más o menos cuánto tiempo dura la sesión, otros que no. Hay niños que les cuesta terminar las sesiones, ¿no? Pues ir conociendo qué es lo que ocurre con el tiempo, qué es lo que ocurre con el espacio y cómo ellos van aceptando mejor o peor las normas, ¿vale? Decimos las normas, estas 3 normas, y damos una palmada y ya le a jugar. Entonces, disponemos la sala con determinados materiales que en unos casos, si queremos trabajar la altura, pues ponemos unos materiales o unos bancos, o queremos trabajar el equilibrio o la coordinación o ver cómo exploran distintos objetos o qué hacen, por ejemplo, con unos cubos, ¿no? Pues el ir viendo en cada sesión cómo van desarrollando un discurso de juego, una historia, nos permite ver cómo los niños van madurando, ¿no? Al principio hay una exploración, puede ser que sepan qué utilidad le pueden dar, pero según va pasando también el tiempo pueden ir cambiando de uso los distintos materiales, ¿no? Hacen un juego y luego, si termina la sesión, puede ser que el juego se tenga que cortar, puede ser que el juego haya terminado o puede que ya haya empezado un segundo juego, ¿no? El caso es que se termina una sesión y al final vuelven todos al principio de la sala y se hace un cierre. Se puede hablar de lo que se ha hecho, se puede comentar si ha pasado alguna situación o qué es lo que más les ha gustado y luego incluso pues se ponen los zapatos, en la clase pueden seguir terminando el cierre en cuanto a hacer un dibujo, hacer alguna manualidad, leer un cuento, ¿vale? Entonces así se cierra una sesión de psicomotricidad, que puede ser que la siguiente sesión vuelvan los niños con el mismo concepto, con la misma idea para desarrollar un determinado juego o cambian completamente, ¿vale? Por eso normalmente mantenemos los materiales 2 sesiones para ver qué es lo que hacen los niños, si continúan el juego, si no, si ya han terminado y ver qué utilidades también le dan a los distintos materiales que tenemos en la sala. Entonces, esta es una sesión. La metodología que se sigue en las sesiones de psicomotricidad es una metodología abierta. En el juego libre se ve cómo pueden hacer los niños a lo largo de la sesión, relacional porque se relacionan entre los niños y con los distintos objetos de la sala. En este curso, cuando hemos estado haciendo las sesiones de psicomotricidad, juntábamos las 2 clases para ver tanto la relación en el grupo como entre los 2 grupos, ¿no? Los niños que son de distintos grupos, que a lo mejor se ven en el patio, en el descanso, pero no están constantemente juntos y ver cómo se relacionan niños. Son sesiones creativas, integradoras para relacionar todos los conceptos también que se dan en el aula, flexibles, vivenciada por la experiencia del juego y global. Entonces, ¿qué aprenden a través del juego? Pues aquí relacionamos el desarrollo sensorio-motor, el cognitivo, el relacional y el simbólico. El sensorio-motor en cuanto a todo lo motórico, ¿no? El hecho de desarrollar el equilibrio, el saber cómo saltan, el quitarse los zapatos también nos informa, nos ayuda a saber pues cómo apoya los pies, la seguridad que muestran a la hora de explorar unas nuevas situaciones, ¿vale? Hay algunos que les da un poco de miedo y entonces andan un poco como de puntillas. Bueno, pues ver un poco cómo va cambiando todo este desarrollo motor, ¿no? Saltar, el correr, el tirar, rodar, ¿vale? Todas estas acciones. En cuanto al desarrollo cognitivo, porque piensan, imaginan y crean distintos juegos y material con los distintos materiales. Comparten, esperan, eligen, bueno, todas estas acciones que pueden hacer con los compañeros.
Y simbólico porque dibujan, moldean, hablan, pueden hacer distintos materiales además, ¿vale? Entonces, por todo esto, la psicomotricidad favorece las habilidades motoras, cognitivas, el lenguaje también, porque a través del juego y estas situaciones que les hace tener la necesidad de hablar, es decir, que necesitan comunicarse, necesitan saber cómo expresar lo que quieren y qué es lo que les ocurre, pues en esta situación de juego los niños normalmente ven más la necesidad de hablar y de explicarse y de decirle al otro algo que quieren, ¿no? Luego también el desarrollo afectivo emocional y habilidades sociales en cuanto a la relación con los compañeros. Este es un esquema bastante abstracto y completo, pero que como os voy a pasar la presentación, sí que quería que lo tuvierais, por el hecho de que en el movimiento explicaros que se desarrollan aspectos motores, cognitivos y afectivos, ¿vale? Pues esto aquí lo leeréis con detenimiento, pero por lo que hemos ido hablando, ¿no? Pues todo el tema de habilidades motoras, el equilibrio, la lateralidad. También se va viendo en el movimiento la tendencia a ser más diestro, ser más zurdo, tener más fuerza en una mano que en otra, el tener a usar más un pie a la hora de mantener el equilibrio, por ejemplo, pues ver un poco cómo va desarrollándose todos estos hitos evolutivos que luego también en el aula se va trabajando más y que pues en 4 años, 5 años se va desarrollando y que es la base luego para el aprendizaje en primaria, ¿vale? Todo el tema de la lectoescritura, pues el saber que primero se tiene que desarrollar el niño en su cuerpo, en el conocimiento de sí mismo, en saber orientarse en el espacio, en el tiempo y el ir controlando su cuerpo a la hora de segmentar, pues si tengo que mover el codo, si tengo que mover la muñeca, si tengo que saber mover los dedos para agarrar fuerte, por ejemplo, pues todas estas acciones que en el juego lo van aprendiendo y se van dando cuenta de estas diferencias y que luego a la hora de coger el lápiz, el papel y escribir, pues tienen que haber desarrollado este esquema corporal previamente, ¿vale? ¿Y qué hace el adulto en la sesión de psicomotricidad? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos ahí acompañándoles, ¿no? y estando en la sala? Porque muchas veces decimos, ellos están jugando y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Por supuesto, fundamental es el acompañamiento, el observarles, porque los niños en estas edades necesitan ser mirados y en la mirada está el transmitirles la seguridad. Muchas veces los niños sienten esa mirada, es como, mírame, mira cómo hago esto, mira cómo salto, mira cómo me está diciendo que quiere esto y es mío, ¿no? Pues el sentir ellos esa mirada les da esa seguridad de saber qué es lo que están haciendo, ¿vale? Entonces, los niños, cuando estamos hablando de la relación con ellos mismos, vemos en las sesiones de psicomotricidad cómo respiran, la postura que tienen. Hay posturas más, se dicen posturas abiertas de relación con los demás o posturas más cerradas, pueden estar saltando constantemente o estar más sentados, pero un poco qué posturas van teniendo en la sala de psicomotricidad. Apoyos, el tono me refiero a la tonicidad, al tono que tiene el cuerpo en cuanto a que hay niños que están más tensos y que a lo mejor reciben peor el contacto físico porque son más sensibles y otros, sin embargo, tienen un tono más blando, están más relajados, ¿no? Se pueden tumbar más, por ejemplo, pues ver el tono que tienen, los gestos que hacen, la mirada, su mirada sobre qué es lo que están mirando, si están mirando a los otros niños, si están mirando algún objeto en concreto, si va por ello, si no va por ello, si está haciendo un juego y de repente mira hacia el otro lado porque le ha llamado la atención algo, ¿vale? La voz, si algunos niños hablan más o juegan más en silencio, y el lenguaje, ¿vale? Cómo se usa el lenguaje, cómo acompaña el movimiento. En cuanto al movimiento, muchas veces se puede ver si concuerda todo el lenguaje con el movimiento corporal o no, ¿vale? Pues ver todas estas variables en los niños. Y luego también en la relación. En la relación que podemos ver con los objetos, qué objetos usa, qué objetos busca, qué objetos le gusta más, con cómo los trata, ¿vale? ¿Para qué usa los objetos?
y cómo se siente con los objetos que tiene en la sala, y luego también con los otros niños, cómo se relaciona a diferencia de los adultos y en qué temas tienen más interés, ¿vale? Y también la comunicación que se tienen con, pues en algunos juegos, cómo se comunica con los objetos, porque hace un juego simbólico, o con los demás niños, o si hay niños que en la sala piden ayuda a los adultos, ¿no? A los profes para hacer algún juego o para llegar más alto, ¿no? Pues ¿a quién le piden ayuda? ¿Le piden ayuda a algún compañero? ¿Le piden ayuda a los profes? Pues ¿dónde busca esa seguridad los niños, ¿no? Todas estas sesiones de psicomotricidad, lo importante es ver que pasamos del placer de jugar al placer de pensar, imaginar, descubrir, crear y por eso aprender, ¿vale? Como el aprendizaje experiencial es el que realmente les queda también a ellos y que luego se relaciona en el aula con todo lo que están viviendo y con todas las situaciones que van viviendo día a día, ¿no? Y hasta aquí mi presentación. Es un poco más cortita a lo mejor que la sesión anterior, pero sí quería ser más precisa y sobre todo hacer la presentación de la psicomotricidad, que me parece fundamental que sepamos y que conozcáis para luego también en momentos de juego en casa, en momentos de juegos en el parque. Es una situación un poco diferente, no es lo mismo como ayer hablaba con una madre, pues no es lo mismo estudiar en casa que estudiar en el cole, porque aunque tengas los libros, ¿no? Pues no se vive igual, no es lo mismo estar en grupo que estar en casa, pues un poco pasa aquí también lo mismo, el juego en casa, el juego en un parque no es lo mismo que la psicomotricidad, porque el contexto, porque la situación cambia un poco, ¿no? Y así como en casa hay momentos que los niños se portan de una manera, en las aulas también de otra, y en las salas de psicomotricidad también hay sorpresas en cuanto a que hay niños que cambian un poco la manera de actuar, ¿no? A lo mejor en las aulas son más tímidos o son más callados o más precavidos y sin embargo entran en la sala de psicomotricidad y cambian totalmente a la hora de jugar y de poder crear juegos, ¿no? Bueno, pues por eso sumamos todo y entre todos vamos viendo cómo van aprendiendo los niños. Y hasta aquí es la exposición que quería hacer hoy. Y podéis ahora encender los micros, comentar lo que queráis, dudas, propuestas.